Vamos a analizar el tema del querellante en los delitos de acción pública. Vemos que uno de los temas más debatidos en el derecho procesal penal ha sido la de reconocerle o no derechos y participación a la víctima en el proceso penal. En este sentido nos encontramos que los sistemas penales de la antigüedad le otorgaban un rol protagónico a la víctima en la persecución penal pública. Sin embargo, a partir de la aparición del Estado, nos encontramos que se produce una verdadera confiscación o expropiación del conflicto penal, en el sentido de que un funcionario del Estado, más precisamente el fiscal, fue el que ha monopolizado precisamente la persecución penal pública. De allí entonces que la admisión o el rechazo de la intervención y participación de la víctima en el proceso penal se ha presentado como un tema sumamente debatido. En este sentido nos encontramos con dos posiciones totalmente antagónicas en cuanto a admitir o no la posibilidad de que la víctima pueda participar e intervenir en el proceso penal a través de la figura del querellante. De ahí que nos encontramos con las posiciones no abolicionistas y con las posturas abolicionistas. Los que sostienen o los que se rolan en una tesis no abolicionista sostienen que existe un verdadero derecho a peticionar por parte de las víctimas al Estado el castigo de los delitos, y de ahí la posibilidad de impulsar precisamente la investigación. A su vez nos encontramos que los partidarios de la participación de la víctima en el proceso penal afirman de que la misma va a impulsar las investigaciones y va a actuar conjuntamente con el fiscal, siendo un colaborador eficaz del mismo en la persecución penal pública, y a su vez también sostienen de que desde el punto de vista filosófico e ideológico la posibilidad de intervención de la víctima en el proceso penal responde a un espíritu liberal, a una filosofía liberal totalmente apartado de una postura totalitaria o autocrática, y también desde un punto de vista, diríamos, más constitucional, afirman de que la intervención de la víctima en el proceso penal permitiría concretar lo que se conoce como la tutela judicial efectiva. Los que enrolan en la postura contraria, es decir, en la postura abolicionista, sostienen por el contrario de que la posibilidad de que la víctima actúe en el proceso penal a través de la figura del querellante es un verdadero resabio de los sistemas de acusación privada. A su vez, sostienen de que la víctima estaría impulsada pura y exclusivamente por un espíritu de venganza, y a su vez nos encontramos que entorpecería el trámite procesal. Por ejemplo, entorpeciendo el trámite de la libertad del imputado o dilatando los términos o los tiempos procesales. De ahí que aconsejan justamente no otorgarle ningún tipo de intervención o participación de la víctima dentro del proceso penal. Desde el punto de vista constitucional nos encontramos que no habría ningún tipo de impedimento desde la Constitución de 1853 de la admisión de la participación de la víctima en el proceso penal a través de la figura del querellante. Muy por el contrario, vemos que el espíritu liberal que ha inspirado a la Constitución de 1853 justamente respondería a la figura del querellante en los delitos de acción pública, sobre todo teniendo en consideración que los que pregonan, los que sostienen la tesis abolicionista, vemos que provienen fundamentalmente de la Europa continental, que, como hemos visto, adhirieron a sistemas procesales inquisitivos. Entonces, de allí su reacción a darle una participación a la víctima en el proceso penal. Por el contrario, nos encontramos que nuestros constituyentes de 1853 abrevaron la Constitución norteamericana y en todo lo referido al derecho anglosajón. Por tal motivo, como consecuencia de esa filosofía liberal, el instituto del querellante sería totalmente compatible con la Constitución del 53. Y vemos que esta interpretación se ve reafirmada, confirmada
con los tratados internacionales sobre derechos humanos que gozan ahora de jerarquía constitucional, de rango constitucional, a partir de la reforma constitucional de 1994, a partir del artículo 75, inciso 22, cuando consagran precisamente la jerarquía constitucional de algunos de esos tratados, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se consagra expresamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que obviamente sería la base constitucional para la intervención de la víctima en el proceso penal a través de la figura del querellante en los delitos de acción pública. Desde el punto de vista de los organismos internacionales sobre derechos humanos, nos encontramos con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la admisión del querellante en los delitos de acción pública en el proceso penal. Así, por ejemplo, en el caso Bayarri, la Corte Interamericana sostuvo que la víctima puede justamente intervenir o participar en el proceso penal a través de la figura del querellante en los delitos de acción pública. Y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de expedirse o pronunciarse favorablemente sobre la participación de la víctima en el proceso penal a través de la figura del querellante en los delitos de acción pública a través de un verdadero leading case en esta materia que ha sido el caso Santillán. Desde el punto de vista de la evolución del querellante en la legislación procesal penal, tanto a nivel nacional como de la provincia de Santa Fe, tendríamos que señalar que a nivel nacional ya el Código de Barrio había consagrado la figura del querellante en los delitos de acción pública, lo cual se mantuvo en el Código del EBN de 1992, que es el que se encuentra aún vigente a nivel nacional y federal. Desde el punto de vista del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, nos encontramos que hasta antes de la vigencia del actual código de la 12.734 no se consagró la participación de la víctima en el proceso penal a través de la figura del querellante, sino que la única intervención que podía llegar a tener la víctima en el proceso penal era a través de la figura del actor civil, pero para hacer valer una pretensión pura y exclusivamente de orden reparatoria, para hacer valer la responsabilidad civil del imputado. De ahí entonces que en la práctica se produjo una verdadera desnaturalización del instituto del actor civil como consecuencia de que no había la posibilidad de constituirse como querellante al no existir esta figura en el Código Procesal Penal santafesino, y de ahí que para que la víctima pudiese tener algún tipo de intervención en el proceso penal se constituía como actor civil a los fines de poder impulsar el proceso o la investigación, pero estaba limitado pura y exclusivamente a la andarivel o a la esfera civil, pero era la única manera de poder tener algún tipo de intervención en el proceso penal. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, la ley 12.734 produjo un verdadero cambio en este sentido, reconociéndole derechos a la víctima y también la posibilidad de intervenir o de participar en el proceso penal precisamente a través de la figura del querellante. De ahí que el nuevo código ha consagrado la posibilidad de que la víctima intervenga en el proceso penal a través de la figura del querellante en los delitos de acción pública. Desde el punto de vista de cómo podemos instrumentar la figura del querellante en la persecución penal pública, nos encontramos con dos formas de regular al querellante. Puede ser un querellante conjunto o particular o un querellante adhesivo. El primero de ellos es aquel que va a impulsar el proceso, va a impulsar la investigación, va a poder proponer medidas probatorias y también tiene la facultad de poder recurrir las decisiones judiciales. Mientras que el querellante adhesivo es aquel que va a colaborar con el fiscal impulsando la investigación, pero careciendo de facultades impugnativas, careciendo de facultades de recurrir. Es decir, que ante una decisión judicial adversa se le priva la posibilidad de interponer ningún tipo de recurso. Es decir, que la diferencia entre lo que sería el querellante conjunto particular y el querellante adhesivo
pasa por reconocerlo o no facultades recursivas. La opción más superadora que se nos presenta desde el punto de vista del derecho procesal penal, de la política procesal, para poder instrumentar, reglamentar al querellante en los delitos de acción pública, es a través de la figura del adhesivo, como lo hacen la mayoría de los códigos acusatorios y adversariales.